Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Sánchez Ramírez, soy estudiante del programa tecnológico Análisis de Costos y Presupuestos del ITM. Esta presentación corresponde al reto para la semana número 4 del curso Introducción a la Formación Profesional con el profesor Eric Castañeda. Para la presentación de este artículo utilicé la herramienta propuesta por el profesor eh, que era pues encontrar un artículo en la plataforma llamada Science Direct. El artículo que elegí, mejor dicho, se llama Planning for Business Cycle Fluctuations in Budgeting, The Application of Innovative Data Source and Techniques, que en español el significado de este título es Planificación de fluctuaciones del ciclo económico en el presupuesto, la aplicación de fuentes y técnicas de datos innovadoras. No voy a realizar la lectura del artículo en inglés, pero sí decidí tomar este artículo en inglés porque me parece pues que tenía una información muy interesante sobre los impactos de las fluctuaciones del Producto Interno Bruto del país en los presupuestos sanitarios. A raíz también habla mucho sobre la pandemia del COVID-19. Espero les guste. Aquí iniciamos con la presentación. Bueno, para hablar de las presupuestaciones para las fluctuaciones del ciclo empresarial con datos y técnicas, bueno, este artículo es un artículo sobre el análisis de cómo las variaciones en el ciclo económico impactan en la planificación de los presupuestos. Esta investigación va enfocada especialmente en el gasto sanitario de Irlanda. Fue una investigación pues que se hizo después de la pandemia, o sea, analizando cómo esta pandemia tuvo un impacto en el presupuesto sanitario para ese país. Bueno, los autores del artículo utilizan un método llamado VAR o VAR. Se llama regresión vectorial autorregresiva. Con este miden la relación entre el Producto Interno Bruto y el gasto sanitario público y privado. Estos estudios revelan que los gastos sanitarios son sensibles ante las fluctuaciones del Producto Interno Bruto y que los efectos producidos por estos persisten incluso después de varios años. El artículo también sostiene que los métodos de presupuesto tradicionales como los incrementos anuales no toman en cuenta estos impactos que pueden generar cambios en el Producto Interno Bruto. Como conclusión, el estudio propone el uso de técnicas como el análisis contrafactual para identificar las diferencias entre un gasto sostenible y uno temporal, mejorando así pues la flexibilidad financiera y la planificación de presupuesto a largo plazo. Contrafactual es una técnica que compara un resultado observado con un resultado hipotético, así como para entender cómo se comporta un sistema o modelo. Bueno, para la presentación de este tema decidí usar el mapa mental. Me gusta mucho este tipo de apoyo gráfico porque nos deja pues como sacar, en este caso, 5 ideas principales o 5 temas principales sobre el artículo, dejar unas ideas principales y ya yo poderme extender un poquito más en la presentación y dar mi explicación, ¿cierto? Bueno, para la presentación del artículo se dividió en 5 temas principales: la planificación presupuestaria, las limitaciones de la presupuestación tradicional, la metodología de autorregresión vectorial, las implicaciones prácticas y políticas y el contexto irlandés, que es este último, nos habla pues como un poquito sobre el contexto del tema sanitario en Irlanda, ¿cierto? Para resumir el artículo, utilicé pues una de las herramientas que nos dio el profesor, la de Notebook LM, que es una herramienta muy buena donde pues tenemos que compartir el artículo, pues poner el artículo y ya le empezamos a hacer ciertas preguntas. Yo inicialmente pues la pregunta que le hice, dame como las ideas principales sobre el artículo, todas las ideas principales, un resumen principal, y ya sobre estas ideas principales fui construyendo mi propia exposición. Eh, Vamos a empezar a hablar entonces sobre el primer tema principal, que se llama la planificación presupuestaria. Los investigadores ejemplifican sobre cómo la pandemia del COVID-19 demostró la importancia de la planificación de presupuestos para situaciones previstas,
pero inevitable, ¿cierto? Y la forma en que este tipo de situaciones pueden afectar la estabilidad financiera de las organizaciones que no cuentan con una preparación para desafíos inesperados. El segundo tema nos habla sobre las limitaciones de la presupuestación tradicional. Por aquí lo voy a alejar un poquito. Nos habla sobre las limitaciones de la presupuestación tradicional. Nos explica que métodos de presupuestación tradicionales como la presupuestación incremental anual, que es la que toma el presupuesto de este año y para el próximo año lo ajusta con un incremento pues ya predefinido, ¿cierto? Y otra que se llama previsión multianual, dejan de lado el pensamiento estratégico debido a que no tienen en cuenta ni predicen puntos de inflexión en la economía o la gravedad de las recesiones. La metodología de autorregresión vectorial. Los investigadores utilizan esta técnica como una forma flexible para analizar los movimientos entre las variables financieras. En este caso arroja que los resultados mostraron que los choques del Producto Interno Bruto hacen variar entre un 30 y 70% el gasto público de salud en Irlanda. Además de que estos choques tienen un impacto en el presupuesto multianual de hasta casi 9 años después. El artículo nos dice que más o menos 8.8 años después. El cuarto tema principal del artículo son las implicaciones prácticas y políticas. Sugiere que el uso de esta técnica de autorregresión vectorial es muy importante porque puede garantizar que los actores económicos comprendan los impactos de los choques económicos y ajusten sus estimaciones de gasto de manera informada y basada en dinámica económica, pues en la dinámica económica. Estos ajustes pueden reducir la posibilidad de recortes durante futuras recesiones económicas o durante futuras emergencias sanitarias para lo que aplica el contexto de este artículo, ¿cierto? El cuarto tema principal, perdón, el cuarto tema principal es el contexto irlandés. Nos habla un poquito finalizando de que en Irlanda el impuesto de renta es principalmente utilizado para financiar los recursos sanitarios. Nos dice también que el sistema sanitario de este país consta de dos niveles, ya que durante la crisis financiera del 2008 el gobierno aumentó la carga del gasto sanitario al sector privado con el fin de compensar en parte el impacto de la crisis. Y nos dice que en el 2019, el año en que antes de la pandemia, eh, el gasto sanitario público representó el 75% del gasto sanitario en total. En conclusión, el artículo nos dice que el uso de la técnica de autorregresión vectorial y el análisis contrafactual mejoran significativamente la planificación de los presupuestos, la flexibilidad económica y la toma de decisiones por parte de los gobiernos, basándose pues en las evidencias del sector sanitario. Destaca también que es necesario que se comprenda y se apliquen los impactos en el ciclo económico del gasto sanitario para generar sostenibilidad. Esta fue mi presentación sobre el tema para el reto de la semana 4. Espero haya sido de su agrado. Quedo al pendiente de cualquier sugerencia que se me pueda hacer. Muchas gracias por su atención. Una feliz tarde.